Asterisco enviado especial a Progreso. El sol débil que despertó sobre la Ruta Nacional 11 iluminó a un pueblo que vivió una jornada histórica. Antes de que el reloj marque las 7, los vecinos comenzaron a llegar al Club San Martín de Progreso para despedir los restos de su máximo ídolo local. La primera en acercarse al salón polideportivo que recibió al féretro del delantero fue Lucía, una vecina que no pudo contener sus lágrimas cuando dejó su ramo de flores junto al centenar de pétalos y decenas de coronas que acompañaron al cuerpo. Siempre tuve la esperanza de que estuviera vivo. Lo sentía así. En cada rezo que unió al pueblo, le dijo a Infobae luego de abandonar el predio. Sus lentes oscuros no lograban ocultar su tristeza, y el llanto permanente le entrecortaba cada palabra que intentaba deslizar. Mi nene de 3 años, Gianluca, lo seguía siempre a través de la televisión. Gritaba sus goles como propios y cuando venía, se hacía un montón de fotos con él. Esto nos tocó el corazón, concluyó antes de continuar con el doloroso regreso a su casa. Otro de los más afectados fue Daniel Suárez, un árbitro de la Liga San Martín de San Jorge, que dirigió varios partidos de Emiliano cuando la joven promesa formaba sus primeras armas. Durante sus 3 años, nos regaló imágenes imborrables de sus goles. En ese momento, ya nos dábamos cuenta que pintaba para ser un excelente delantero, recordó en diálogo con Infobae, sin olvidar una anécdota que muestra el perfil del jugador. Siempre fue muy correcto. Una vez le cobré una falta en ataque, y cuando se me acercó pensé que me iba a protestar el fallo, como hacen la mayoría de los futbolistas, pero no. Él me dijo que no había querido golpear a su rival, y me pidió disculpas. Incluso ayudó al chico que había quedado golpeado. Un cajón cerrado reposó durante 8 horas junto a las más de 20 coronas, entre las que resaltaban las que envió el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, la Liga Esperancina de Fútbol, el Nantes, Cardiff, Newell's, Rosario Central y los pueblos aledaños como Cululú y Santo Domingo. La leyenda "Tu legado será eterno" acompañó a una foto del delantero en la que se lo veía feliz luego de una de sus tantas conquistas que marcó en Francia. A unos metros, 2 periodistas locales se derrumbaron en un llanto desconsolado por la pena que representa su partida. Como viví varios años en Progreso, entendí todo el esfuerzo que hizo a lo largo de su carrera. Se fue muy joven, pero forjó un vínculo muy cercano con todos los habitantes de la localidad, explicó Anaí Mergen y agregó: fue muy humilde. A pesar de estar en la cresta de la ola, siempre tuvo presente a su pueblo. Esta es una zona muy futbolera, dijo Rubén Estrubia como tratando de entender lo que significó el fenómeno Emiliano Sala en toda la región. Hay muchos chicos como él que se van a probar a Colón y Unión. Hace unos días firmó William Barlasina con Newell's y también se espera mucho de él.
Es una lástima que Emiliano haya tenido tanta trascendencia por esta tragedia, cerró el cronista de Agrourbano. El hermetismo de la familia fue tan marcado, que el único que quiso deslizar unas palabras fue su primo Martín Gatti. Con una mezcla de bronca e impotencia, el integrante de su círculo más íntimo destacó que se hizo todo mal, porque no se lo protegió. Fue un crack. Se fue de chico y la madre siempre lo acompañó, pero su padre no pudo estar mucho con él por el trabajo que tiene, continuó. La decisión de cremar los restos de Emiliano Sala también provocó un cortocircuito en el entorno del jugador. Yo no estoy de acuerdo porque hay un pueblo que lo va a recordar y va a querer llevarle flores al cementerio. Es una decisión de sus padres que hay que respetar, completó Gatti en una postura más cercana a la de Horacio, el papá, y opuesta a la de Mercedes, su mamá, y sus hermanos Darío y Romina. Con una mirada más crítica, pero con el mismo sufrimiento, Nicolás Higuaín, ex representante del atacante, también habló con Infobae y confesó que su relación era como la de un hermano menor. No entiendo que no haya habido nadie que lo frene al momento de tomarse ese avión. Comprendo la ansiedad del jugador por la transferencia, pero fue una decisión que le costó la vida. Profundizó el hermano del Pipita con la mirada puesta en sus días en Francia, cuando trabajaban juntos. Cuando fue al Orleans, le dije que el Burdeos le iba a reconocer el contrato, pero en una cena le comenté que, si le iba bien ahí, iba a tener un despegue en su carrera, pero si le iba mal íbamos a tener que volver a la Argentina. El loco metió como 22 goles. Con el sol del mediodía rebotando contra el cemento del asfalto y una sombra casi inexistente, que poco puede hacer ante el calor de Progreso, Higuaín siguió con su relato al recordar los mejores momentos que pasaron juntos. Fue un luchador. Cuando vivía en una casita humilde en el Valle de Loira, supe que iba a llegar porque tenía mucha fuerza de voluntad. Después pasó al Niort, donde también logró imponerse. ¿Fue injusto lo que pasó? ¿Tuvo mala suerte? ¿Hubo negligencia? Y hoy hay una familia destruida por esta tragedia. Durante el 2011 y 2017 representó a Emiliano Sala en Europa. Era hincha de Independiente, pero nunca recibimos una oferta. Hubiera sido lindo que juegue ahí porque era muy fanático, agregó Higuaín, sin olvidar el gesto que tuvo su hermano Gonzalo cuando las autoridades británicas habían dado por terminada la búsqueda del jugador en el Canal de la Mancha. Accedió de inmediato y fue uno de los impulsores de esa movida solidaria para que continúen con los rastrillajes. Es una tragedia que junto a la de Chapecoense y la de los chicos del Flamengo, no tiene que volver a pasar. La gente del fútbol tiene que tomar conciencia y tener recaudos para que estos episodios nefastos no se vuelvan a repetir. Otra de las personalidades que viajó para despedir al delantero fue Neil Warnock, entrenador del Cardiff.
Con un discurso estático y sin lugar a las repreguntas, el líder del plantel que milita en la Premier League reveló que Emiliano le había prometido muchos goles para transformarse en una pieza clave en el equipo. Tenía un corazón enorme. No conozco a nadie que hable mal de él, concluyó el DT. En la misma sintonía, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz, quien arribó a Progreso en un helicóptero oficial, declaró que se trata de un día muy triste para la localidad. Hay una conmoción muy grande por este joven, que es el orgullo de un pueblo, expresó en una improvisada rueda de prensa luego de brindar sus condolencias a los familiares y amigos. La oración que se inició sobre las 14, las canciones armoniosas que dieron por terminado el acto religioso y el pasillo que conformaron los chicos de las divisiones menores del club le dieron lugar a una despedida emotiva que se inundó por el llanto colectivo. Acostumbrado a los aplausos que recibió en los distintos estadios de Europa, el que se observó en Progreso cerca de las 3 de la tarde cargó de sentimiento al pueblo que le dio el último adiós a su héroe local. La trágica historia de Emiliano Sala llegó a su final. Que en paz descanse. Más sobre este tema a quienes viajaron desde Europa a Progreso para despedir a Emiliano Sala. Las fotos del último adiós a Emiliano Sala. El entrenador del Cardiff reveló que le dijo Emiliano Sala antes del accidente.